¿Qué tal? Ya estamos aquí. En Diálogos Políticos y Café. No te lo pierdas, el programa ya va a comenzar. El libro El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Al contrario, en El Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. La importancia de este tratado de doctrina política radica en que deja al descubierto las verdaderas prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice y obvia los preceptos morales. De que de ahí, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoque más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente la forma en la que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten, y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocios. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias, como cada semana, están con nosotros en Diálogos Políticos y Café de Revolución Democrática 2.0 por el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos y les pedimos que ustedes también participen, que nos hagan comentarios, que nos hagan sugerencias y aquí nuestros invitados con mucho gusto darán respuesta a sus dudas, consultas, etcétera. Pues, ¿qué les podría yo decir? El día de hoy tenemos a dos muy autorizadas voces y yo diría que también a dos brillantes y finas plumas que en términos coloquiales diría el día de hoy nos acompañan dos plumas Mont Blanc. Pues se trata del doctor, el maestro, académico, ¿verdad? José Antonio Crespo y del maestro Alberto Alonso y Coria. Bienvenidos. Bienvenidos a este diálogo con la ciudadanía a través de las redes sociales. Gracias por la invitación. Maestros, pues el día de hoy tenemos el agrado, el gusto de platicar, de comentar, de reflexionar sobre un autor y un libro, pues de que ha hecho mucha historia. Estamos hablando de un personaje, pues que vivió hace prácticamente 5 siglos, ¿verdad? Y a 500 años, me parece que su obra sigue siendo imperecedera. Es un libro que generación tras generación se lee y siempre encontramos mucho aprendizaje en él. Yo diría que si hiciéramos un recorrido por el panteón de los dioses de Roma, encontraríamos por ahí una placa del dios Jano, un dios de las dos caras, y que en lo vital representa de los dos caminos. Un camino del bueno, el positivo, el perfecto, el adecuado, y el otro camino, pues el imperfecto, el del error. Desde ese punto de vista, quisiera traer a colación ahora a Maquiavelo. A Maquiavelo, por lo general, se le ve con dos rostros.
Uno, el malo, ¿verdad? Y el otro, el bueno. El malo, el que probablemente siempre ven y aplican el político pragmático. Y el otro, el bueno, el de los académicos, el de los filósofos de la política, ¿verdad? Y quienes ven en Maquiavelo como al creador de la ciencia política. Yo quisiera preguntarles en primer término a los dos, y ustedes me dirán quién empieza el diálogo. Desde ese ángulo, desde ese punto de vista, ¿es acertado que Maquiavelo tenga esos dos rostros? Maestro. A ver, yo creo que Maquiavelo, etiquetarlo como malo, no creo que sea lo más pertinente. Simplemente Maquiavelo es crudo, en el sentido de que dice las cosas estrictamente por su nombre. No limita el golpe, no esconde lo que dice a través de eufemismos. Si dice aniquiles el oponente, lo dice con todas sus letras. ¿Por qué? Porque esa es la estructura de su libro. Es un libro de consejos con toda la crudeza posible. En ese sentido, sí es un parteaguas con respecto a otros libros anteriores que muchas veces eran escritos. Hay que recordar que en aquella época mucha de la política se hacía a través de la iglesia y esas cosas, y que por consiguiente la forma de escribir tenía que ser acorde con otro tipo de conceptos. Pero aquí es un concepto estrictamente político, estrictamente de búsqueda de poder y conservación del mismo. Y en ese sentido dice lo que se tiene que decir. No y más, tan es así, no menos. Y tan es así que hay quienes opinan de que Maquiavelo, pues única y exclusivamente lo que hizo fue concretarse a escribir lo que ya en la práctica de la Italia de aquel entonces hacían los hombres del poder, ¿verdad? Sí, pero no solo de su época, sino él viene desde atrás, de los romanos, etcétera. O sea, la historia humana, él lo que le caracteriza es precisamente decir cómo son las reglas de la política a partir de la naturaleza humana. Nos gusta o no nos gusta, él dice, no somos buenos así de naturaleza, somos ambiciosos, somos egoístas, unos más que otros obviamente, pero esa es básicamente la tónica. Con esa premisa, entonces la política, que es la lucha del poder, de ambiciones, pues evidentemente es una lucha muy dura, de tal manera que quien se pone, dice Maquiavelo, en un plan moral, en un plan de buena gente, no va a tener éxito. A la semana lo van a sacar, lo van a hacer a un lado y no va a poder tener éxito en la búsqueda del poder. ¿Quieres tener éxito en el poder? Tienes que estar dispuesto, cuando sea conveniente, de acuerdo con los principios, con las reglas, con las circunstancias, hacer a un lado tus principios morales. Si no, no vas a tener ninguna posibilidad de éxito. Entonces sí, él lo que dice es la eficacia política por encima de la moral. Incluso hace una recomendación a cualquier lector, le dice, si tú quieres mantener los principios del cristianismo, no te metas a la política. Si quieres ser consecuente y fiel con los principios y valores del cristianismo, no te metas a la política. ¿Quieres entrar en la política y tener éxito? Deja a un lado tus valores cristianos. Predícalos, porque en un país religioso tienes que decir que tú eres religioso, ve a misa, comulga, para que la gente vea que eres un hombre piadoso. Pero en la realidad déjalos de lado esos valores cristianos, porque si te los tomas en serio, te va a ir muy mal en la política. Entonces eso suena como que malvado. No, es realista. Y de hecho, él es la cabeza y el eje fundamental de la corriente filosófica que se llama realismo político, y que contrasta con el idealismo político, en donde ahí sí hay una gran cantidad de valores morales en la política, y dos premisas totalmente distintas. El idealismo político, que viene por lo menos desde Platón, parte del hecho de que los hombres pueden ser buenos y que si no lo son es provisional, y que con ciertas circunstancias, digamos, sociales y demás, puede aflorar la verdadera naturaleza buena del hombre. Y eso tiene después muchísimos autores en esa línea del idealismo. En cambio, Maquiavelo y otros autores en la línea del realismo es, no, habrán excepciones. Jesucristo, San Francisco de Asís,
Pero los hombres en su mayoría son ambiciosos y egoístas al grado de que están dispuestos a afectar los intereses de los demás con tal de salirse con la suya. Eso en la vida social en general, pero en la política con mayor razón. Sí, totalmente. Ahora, un punto sobre la dualidad que tú hablabas. Tú hablabas de la dualidad de bueno y malo. El propio Maquiavelo habla de la dualidad que debe tener un príncipe, por cierto. Habla de una dualidad y incluso lo menciona a través de un ejemplo con el centauro Chirón, en el sentido de que era mitad bestia, mitad hombre. El actuar del príncipe, y perdón por decir príncipe, pero en realidad el príncipe es cualquier persona en el poder, ¿no? El actuar del príncipe es un actuar que a veces debe de ser fuerte, cruel incluso, pero a veces debe de ser benévolo. O sea, en ese sentido, eso tiene que modularlo de acuerdo a las situaciones, y eso es justamente parte del texto del propio Maquiavelo. Pues vamos a un corte y regresamos a Diálogos Políticos y Café. Estamos comentando la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista, nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 en el seno de una familia noble empobrecida. De joven, después de servir 4 años en una oficina pública como secretario, Maquiavelo fue nombrado en 1498 secretario de la Segunda Cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis VII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a Florencia en 1512. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia. Fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado en 1513, pero durante su cautiverio escribió su obra maestra, El Príncipe, la cual será publicada varios años después de su muerte. En 1521 recibió la amnistía, pero poco después fue acusado falsamente de estar involucrado en un golpe de estado contra los Médici. Nuevamente fue apresado, aunque por poco tiempo. En 1527 las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médicis en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió el 1 de junio de 1527 en su ciudad natal, poco después de ser apartado de todos sus cargos. Regresamos a Diálogos Políticos y Café. Café de Chiapas y de Veracruz, ¿verdad? De primera calidad. Bueno. Y aderezado además con un extraordinario diálogo entre académicos y incluso, pues aquí el maestro de que participó en el Registro Nacional de Lectores, ¿verdad? Y además, diríamos, tiene teoría y praxis. Y hablando de ello, de teoría y praxis, Maquiavelo se dice que él lo que buscaba y el mensaje que quería darnos es de que en política el éxito lo es todo. Y hay quienes comenten que en El Príncipe específicamente, además de dedicarlo a uno de ellos, ¿verdad? En su tiempo, decía, ahí el mensaje que está mandando es precisamente el éxito de un hombre, del príncipe, de una persona en lo individual. Sea el príncipe que sea del reino que fuera, ¿verdad? Mientras que en otras de sus importantes obras, que quizás en materia política sean las dos obras más importantes de él, el otro libro que escribió fue Los discursos a la segunda década de Tito Livio. Sí. Y en él, tal pareciera que el éxito lo ubica, pero ya no en una sola persona, sino lo ubica en un pueblo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, parecería que lo vertebral
es que en efecto, en ambos sentidos, el éxito es lo más importante. ¿Y por qué? Quizás yo me atrevería a pensar en lo siguiente. Maquiavelo, en la realidad de su tiempo, pues veía a una Italia pues prácticamente en la anarquía, desmembrada, ¿verdad? De pequeños reinos por todos lados, y que no había una unidad, una fortaleza, porque él añoraba la grandeza de lo que fue Roma. Pero no solamente, sino que él estaba ya visualizando, anticipándose, digamos, a sus tiempos. Él está a la vanguardia. La creación de estados nacionales, que apenas estaba ahí surgiendo por aquí y por allá. Casi toda Europa estaba dividida en reinos, en ciudades separadas, pero él ya tenía el concepto de que tenía que haber un estado nacional. Claro, entre los pueblos que compartían cultura, que compartían idioma, que era Italia, aunque hubieran diferentes lenguajes un poco, pero sí era Italia. Entonces ya tenemos que unificarnos también un poco para expulsar a muchos extranjeros que estaban metidos ahí, españoles, austriacos, y siempre las rivalidades. Entonces ya tenemos que unificarnos los que somos italianos en el territorio para tener un estado nacional, cuando apenas estaban ahí medio conformando con mucha dificultad. Y entonces decía, lo que necesitamos es un político hábil, astuto, dispuesto a hacer lo que haga falta, claro, ¿sí? Pero siempre y cuando tenga el éxito para concentrar el poder de tal manera y lo suficiente para unificar Italia. Y él pone como ejemplo del príncipe a César Borgia. Él es su modelo, César Borgia es su modelo, el hijo del Papa Borgia. Sin embargo, ya había muerto, lo conoció desde luego, conoció a César Borgia, pero César Borgia ya había muerto cuando escribió su libro Maquiavelo, y dice, este es el que yo más conozco, ¿no? Y estuvo cerca, ¿no? Con la ayuda de la iglesia, el ejército de la iglesia, estuvo cerca de unificar Italia, estuvo cerca, pero se murió el Papa, se le complicaron las cosas, cometió un grave error que lo especifica ahí en El Príncipe, decir, pero bueno, es lo más cercano. Ahora necesitamos otro príncipe, se lo dedica a Lorenzo de Médicis, de Florencia, que no tenía nada que ver con César Borgia. Pero claro, la intencionalidad del libro es esa. Ahora, de todas maneras el libro vale porque es un recetario general, el libro del Príncipe, para cualquiera que quiera entrarle en la política, tenga éxito siguiendo sus consejos, basados en los principios fundamentales de la política real, al margen de lo que nos guste o no nos gusta, o del deber ser. Aquí es el ser. El deber ser, déjaselo a los moralistas, a los sacerdotes, a algún que otro filósofo tipo Platón, pero aquí es el ser. Tienes que usar esto o no vas a tener éxito. Así de duro, así de crudo, pero es un recetario. Yo nomás agregaría, los discursos ya no es un recetario, ahí ya es un programa político de lo que él considera que es lo más adecuado, ya no solo para Italia, que es la república, o sea, la democracia como el modelo más adecuado para contener los abusos de poder, sabiendo que los seres humanos somos egoístas y ambiciosos por naturaleza. Entonces, para evitar el abuso de poder, concentrando el poder en una sola persona, aunque lo pensara en ese momento para Italia, para unificar Italia, pero en términos más generales, ¿cómo podemos hacer si ya sabemos que quien llegue con mucho poder va a abusar del poder? A diferencia de lo que pensaba Platón, que hablaba de un príncipe virtuoso moralmente. Pero como esos no existen, dice Maquiavelo, o aparecen uno cada 1000 años, hay que contener el poder, ¿cómo? Con división de poderes, con contrapesos institucionales, es decir, con democracia. Maquiavelo es un demócrata, cosa que mucha gente no registra. A ver, ahí sí tendría un poco de diferencia, pero primero antes quiero comentarte al respecto. Es cierto que había muchos principados, o había repúblicas y reinados y pequeños gobiernos, pero también es cierto que alrededor del mundo apenas estaban conformando los grandes países. Por ejemplo, en España, que es la situación que en ese momento prevalecía, estaba la reina Isabel cuando empieza a escribir el documento, y Fernando, que por cierto una cosa interesante es que nunca menciona a la reina civil en El Príncipe, pero sí menciona a Fernando de Aragón. Pero bueno, justamente lo que estoy diciendo es que en esa época se estaban conformando los países apenas. No había países como los conocemos ahora, como Italia como uno solo, como España como uno solo, Portugal como uno solo, sino apenas estaban integrando los pequeños reinos con todas sus problemáticas, y cada país tenía sus propias diferencias, ¿no? Cómo gobierna uno
incluso lo dice el príncipe, bajo distintas situaciones de su reinado, sentido si está reinado con gente poderosa o si no tiene reinos dentro de su entorno de poder con gente muy poderosa, cómo los puedes controlar. Eso es parte del legado, bueno, de los escritos como dice, del recetario que dice Maquiavelo, cómo lidiar con uno y otro caso. Ese es el primer punto. Un punto importante a propósito de la concepción de Italia como tal es que el libro de Maquiavelo fue escrito en italiano, no fue escrito en latín, y es uno de los primeros textos que son escritos en italiano y no en latín, lo cual habla justamente de una búsqueda de una concepción integradora del país, ¿no? Eso es una cosa interesante, digo, como anécdota, valga la pena. Pero efectivamente, lo que sí comento, que cuando menos la parte que mencionabas de la democracia, no estoy seguro que estamos hablando de un libro que abone a la democracia. Todo lo contrario, es un libro que abona sobre el poder. El príncipe. El príncipe, no, sí. Yo digo en los discursos. Ya, En sí. los discursos. No, el príncipe. Por eso ya es más el príncipe teoría, es El poder príncipe es un por el recetario. poder. Es un recetario de buscar y prolongar. Incluso en los primeros capítulos, al pueblo totalmente. ni se preocupa de él. Al final, por cierto, sí tiene un giro, que incluso es marcado por Napoleón, porque tiene el libro, trae sus notas sobre el sus libro notas del sobre el príncipe. libro, viene y dice, ya me lo cambiaron, es en el sentido de que en la última parte sí habla mucho sobre el sustento de un príncipe con base en el pueblo, la forma de cómo se puede sostener con base en la voluntad del pueblo. Yo agregaría solamente esta aparente contradicción que hay en el príncipe frente a los discursos, es porque ahí sí se está dirigiendo a distintos públicos. Sí, Es decir, cierto. al príncipe está dirigiéndose a los políticos. Así es. Tú así quieres es. tener éxito, miras esto y esto y esto y esto y esto. Porque así son las reglas de la política, así es la naturaleza humana. En los discursos de Tito Livio se está dirigiendo a los ciudadanos. Así es. Oigan, dado que la naturaleza humana es ambiciosa y egoísta, por lo tanto a quien les vas a dar el poder puede abusar del poder, va a abusar del poder. Como ciudadanos, ¿qué es lo que más nos conviene? Incluido él, porque él no era de la alta esfera política, era asesor, funcionario, Sí, pues, diplomático, pero no era el político típico, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué conviene? Y no solo para los italianos, él habla a nivel universal, ponerle frenos, esa es la república. Entonces dice, incluso si te toca algún gobernante como los que mencionaba Platón, el rey virtuoso, que de veras sea bueno, que sea más entregado, no descuides de todas maneras los contrapesos al poder, porque ese se va a morir. Y aunque pongas a su hijo ya no va a ser así. O sea, las probabilidades de tener a un político ético, ahí sí realmente digamos ético, comprometido, no tan ambicioso, que de veras está pensando en el bienestar de sus súbditos, dice, ese hay uno cada 1000 años, dice. Pero si te toca, no descuides el arreglo institucional porque ya no vas a tener otro de esos cuando muera. Entonces sí está pensando, digamos, en la estructura institucional, política, para refrenar los posibles abusos de poder. Acá es otra cosa, porque aquí le está hablando directamente al político, gobernante. Al gobernante. Así es. Vamos a un corte y regresamos con nuestras dos inteligentes voces. Uy, bueno. ¿Sabías que, tras su derrota en la batalla de Waterloo, entre las cosas que Napoleón Bonaparte olvidó en su vida fue su libro de cabecera, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el cual estaba lleno de anotaciones y comentarios de su puño y letra? El Príncipe, considerado un manual de consejos para gobernantes y políticos, acompañó a Napoleón durante toda su carrera política. Dejó hasta 836 notas sobre la obra de Maquiavelo, lo que demuestra lo importante que era esta obra para él. Hoy en día podemos acceder a tal edición con el título más que sugestivo de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, comentado por Napoleón Bonaparte. Napoleón sentía mucha admiración por el planteamiento político esbozado en El Príncipe de Maquiavelo, y para muchos historiadores, el ideal de Maquiavelo se realizó en colosal escala en la persona de Napoleón, el primero en llevar a la práctica con trascendencia internacional las doctrinas del príncipe. En Napoleón encontró Maquiavelo su gloria y su condena, su triunfo y su fin, su prueba y su fracaso.
regresamos a Diálogos Políticos y Café de Revolución Democrática 2.0. Estamos en el Partido de la Revolución Democrática. Maestros, tal y como ya se comentó aquí, pues vemos a Maquiavelo como uno de los precursores del Estado-nación. Y yo diría que de los precursores, porque si no, pues me corrigen ustedes, parecería que la doctrina señala que el padre del Estado, como un teórico, ¿verdad?, no como un pragmático, ¿verdad?, parecería que es Juan Bodino, con sus famosos un libro, pero que se llama Los 6 libros del Estado, si mal no recuerdo mucho, si no me corrigen, y que ya viene más a desarrollar la idea, ¿verdad?, de la creación del Estado saliendo del feudalismo, ¿no? Y por otro lado, pues también veíamos a un Maquiavelo que empieza a poner los principios que ya desde antes en la teoría venía desde Platón, Sócrates, Aristóteles, de la democracia, ¿verdad? Pero desde esos ángulos, esos puntos de vista, Maquiavelo, tanto en su idea del Estado, en su idea del gobernante, en su idea del político y en su idea de la democracia, sigue siendo un hombre y un escritor de actualidad que todavía tenga vigencia en estos temas. Ahorita, en términos generales, diríamos, en el mundo entero. A ver, Maquiavelo, El Príncipe en particular, déjame centrarme en El Príncipe. En El Príncipe es una obra de superactualidad. El Príncipe es una obra de las que yo llamo atemporal. ¿Por qué? Porque uno puede leer, digamos, es cierto que habla del principado, no sé qué, de los principados mixtos y principados, que uno dice los principados de la Italia del siglo XVI, pues ¿qué me van a decir, no? Pues no, porque si habla de los principados, pues realmente habla del uso del poder y el cómo llevar a cabo. Y eso es atemporal, es una condición humana. Y uno puede ver ejemplos de uso de principios maquiavélicos, no en el mal sentido de la palabra, maquiavélicos en el sentido de que están reflejados o que están propuestos o asentados en El Príncipe, en actividades ordinarias, tanto en la política como en la política interoficina, como la política de equipos de fútbol, pues. O sea, hay cómo se manejan las alianzas entre jugadores prestados y demás, cómo puede ser utilizado algunos principios de Maquiavelo en este ejercicio. Es un libro sobre el ejercicio del poder y eso es totalmente atemporal y por consiguiente es totalmente contemporáneo. Si alguien quiere interpretar o entender el uso de la política hoy, la única forma de hacerlo, bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es leer justamente a Maquiavelo, que como mencionas, no es un libro muy extenso, es un libro corto, pero muy rico en enseñanzas, en enseñanzas en el sentido que nos ayude a entender la política para las personas. Maestro, ¿ayuda a la formación política, democrática de nuestro tiempo? Política en general, diría yo. En lo que se refiere al príncipe. ¿Por qué? Porque son los principios fundamentales de la política, repito, basados en la naturaleza humana. Él entendió la naturaleza humana. Muchos otros pensadores y filósofos, ya he citado algunos, no entendieron la naturaleza humana. De tal manera que, por ejemplo, construyen utopías, y se llaman utopías porque no tienen fundamento, y no tienen fundamento porque las premisas de las que parten han resultado ser falsas históricamente. En cambio, él es muy realista. Así es la política. No en ese momento, así ha sido por la naturaleza humana, y así seguirá mientras tengamos la naturaleza que tengamos. Digo, ya si hablamos de una transformación radical de la naturaleza humana, ya será otra cosa, pero al hombre como lo conocemos históricamente, en este planeta, por lo menos, por si hubiera otras cosas por allá, así es, y no ha cambiado en todos los años, de los 5.000, 6.000 años de civilización que tengamos, es así. Entonces, sobre esa base, él recomienda, oye, al político, ¿quieres tener éxito? Di esto cuando te convenga, cuando no, promete cosas cuando te convenga, y si después esa promesa que diste ya no te conviene cumplirla y ya no hay un costo para ti, no la cumplas.
Oye, eso es inmoral. Sí, ¿quieres tener éxito? Deja de lado la moral. Y así va con varias, ¿no? Por ejemplo, otra de las recomendaciones. Hay un problema fuerte, hay alguien que tienes que mandar matar a alguien, ¿sí? Porque te está estorbando y demás, pero frente al pueblo tú no puedes aparecer asesino. Entonces dile a tu colaborador, a tu sicario, oye, va y mata a ese, ¿sí? Y luego tú te desentiendes de tu sicario, le echas la culpa, te lavas la mano, yo no sabía nada, este cuate me traicionó, y lo ejecutas frente al público. Lograste tu propósito de deshacerte de un enemigo, un adversario político, pero le echaste la culpa a quien te está obedeciendo. Por ejemplo, eso lo pone, y pone ejemplos de quien sí lo hizo, César Borgia. César ¿no? Borgia. Pero esa es una jugada genial, que la vemos constantemente en los políticos actuales de siempre. Mandas a alguien subordinado a hacer una especie de trabajo sucio o arriesgar, y si se descubre o si sale mal, yo no sabía nada. Entonces es él, es más, renuncia. Y el otro decir, pues si tú me lo ordenaste, pues sí, pero así es la política y así es la disciplina. Y tú quedas, el príncipe o el gobernante queda como si, pues yo no sabía, ¿qué creen? No sabía nada. Y si está mal, lo ejecutamos o lo expulsamos o le pido su renuncia. Eso lo vemos todo el tiempo, aún en la política democrática, porque tampoco esta idea de que si es democracia entonces ya todos son morales, no. Precisamente, repito, la democracia es la solución para políticos y seres humanos que no son muy morales, precisamente, que son muy ambiciosos. Es una forma de contener la ambición humana y política en particular para no hacer daño a los demás. Entonces, es un libro de consulta obligada, diríamos, sí, como coloquialmente decimos, de cabecera, tanto de políticos como gobernantes, pero también de los ciudadanos en su formación como tales, ¿verdad? Claro. De verdaderos ciudadanos que estén participando, ¿verdad? En los destinos de su propio país, en su formación de ellos. Formación independientemente, como usted decía, doctor, de que sean de un espíritu demócrata o no. A final de cuentas es un libro, como decía el maestro también, ¿verdad? Atemporal y para todos, para todos los tipos y en todas las partes del mundo. Un libro que universal. Se aplica, universal. Sí, totalmente. Así es. Totalmente. Precisamente decir, no solamente es para quienes vayan a ejercer la política, que desde luego yo creo que los políticos en general lo leen y leen a otros y adecuarán o adaptarán lo que les dice Maquiavelo a sus circunstancias. Ahora, esa sabiduría política no necesariamente la tienes que leer a través de Maquiavelo. Muchos tienen la intuición política, más bien de ahí toma Maquiavelo, de que quienes tenían la intuición política para hacer tales o cuales cosas en términos de eficacia, y él retoma y lo sistematiza. Entonces, un político que nace con esta vocación política y esta habilidad política, y que hay muchos políticos, y si quieres casi letrados o iletrados, que son de una habilidad política impresionante, lo traen, la intuición. Y de pronto están dispuestos a hacer todo lo que Maquiavelo le recomendaba y que aprendió de César Borgia como ejemplo. Es decir, si tienes que faltar a la moral, bueno, muchos no lo necesitan leer, lo traen y lo saben. Pero para entender la política, lo mismo quienes quieran ejercer la política que los que quieran entenderla, aunque no quieran ejercerla, para entender la política, Maquiavelo es absolutamente indispensable. Maestros, hay un libro que escribió Maurice Joly, que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Como nos vamos a ir en breve a un corte, yo les quiero preguntar a ustedes muy rápido. ¿Fue apropiada en su visión de Maurice Joly de poner a los dos grandes teóricos, a Maquiavelo y a Montesquieu? Seguramente lo hizo con dos visiones distintas, en un supuesto diálogo allá, platicando ellos en el más allá, pero concretamente en un espacio llamado infierno. A ver, el diálogo entre... Tú empezaste la plática con una aseveración sobre el bueno y el malo, dijiste, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas, el bueno y el malo es algo que trae todo el mundo, o sea, el angelito bueno y el angelito malo, no sé, la bondad y la maldad, etc. Yo creo que, independientemente de ese tipo de diálogo, el libro del príncipe debe ser
leído para aprender el oficio político. La gran contribución de Maquiavelo es el poner con todas sus letras las acciones que hacen los políticos, bueno, los príncipes, el poderoso, para poderse hacer el poder. Hacerlo con toda la crudeza posible para poder tener la gran premisa de Maquiavelo es que el poderoso lo que quiere es más poder y más grandeza, más gloria. Sí, buscar la gloria. La gloria, sí, eso, gloria, la gloria. Ese justamente es lo que dice él, y esa es su primera, su forma de evaluar. Y yo creo que esa es la forma como hay que leer El Príncipe, y ahí es donde tenemos que obtener el aprendizaje, porque como está comentando, no solamente para el político, sino para el que quiere entender al político o el que quiere entender la política. Muy bien. Yo quisiera hacer un comentario ya muy desde México, digamos, pero todavía esa época. Más que César Borgia, aunque es el que conoció Maquiavelo y lo puso de ejemplo, había un contemporáneo por ahí, en esa misma época, alrededor, que encarnaría mucho mejor el ideal del príncipe, incluso mejor que César Borgia, que es, desde mi punto de vista, Hernán Cortés. Hernán Cortés, pero no se conocieron. Es decir, que en ese mundo no había reyes ni nada de eso. O sea, Cortés andaba por su lado, pero Cortés reproduce exactamente lo que hizo aquí, cómo le hacía, la astucia. Ahorita cumplo, ahorita no, ahorita engaño, voy, abrazo. Y cuando hace falta meterle la cuchillada, la meto, ¿no? O sea, realmente con una habilidad, una intuición política y la disposición a hacer lo que hiciera falta para salirse con la suya, tuvo más éxito, nada menos que el conquistando Tenochtitlan, que los propósitos de César Borgia. Porque además hay que decirlo como anécdota, César Borgia murió a los 28 años, era jovencísimo, y ya había hecho y deshecho y todo, se le murió el papá antes de tiempo, ese fue su problema. Y luego cometió un error, aunque fuera suficiente para su caída. Pero, de todas maneras, quien tuvo mayor habilidad fue Hernán Cortés. Yo creo que mi hipótesis es, si Maquiavelo hubiera conocido a Hernán Cortés y lo que hizo aquí en México y demás, hubiera dicho, ese es el modelo del príncipe, más que César Borgia. Muy bien, Seguramente. Vamos a un corte y regresamos. Los políticos entienden a Maquiavelo, no así los idealistas, a quienes espanta la verdad política y no alcanzan a comprender que la pretensión de Maquiavelo es enseñarnos el camino al infierno para que nos mantengamos apartados de él. Solo que el infierno que nos describe es terrenal, el que surge de malas decisiones políticas e instituciones corruptas. Maquiavelo dedicó su vida a tratar de advertir a la gente sobre los peligros que amenazaban sus libertades políticas con la esperanza de que aprendieran a defenderse. En su obra El Príncipe, aconseja a los políticos a cómo ejercer el poder, pero a la vez enseña a los ciudadanos la verdadera política, la cual, por cruda que sea, debe conocerse para protegerse de la tiranía. Maquiavelo, al aconsejar al príncipe, en realidad pone al descubierto sus métodos para gobernar en una astuta denuncia. Partícipes en política o no, la lectura del Príncipe de Nicolás Maquiavelo es obligada, para lo cual puedes venir por tu ejemplar en la librería Ágora, ubicada en Benjamín Franklin, número 84, en la colonia Escaldón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Recuerda que este clásico universal de formación política ciudadana, editado por el PRD, no tiene costo. Después de leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, te invitamos a escribir un breve ensayo con el tema AMLO y Maquiavelo. Envíalo al Facebook de la librería Ágora y recibirás una bonita sorpresa. Maestro José Antonio Crespo, maestro Alberto Alonso Coria, aquí se ha platicado de que el príncipe, lo decimos en términos coloquiales, ¿verdad?, de que realmente es un recetario para el político y o el gobernante. Yo quisiera preguntarles, en nuestro México de hoy, ¿se observa ese recetario del Príncipe de Maquiavelo? A ver, el Príncipe de Maquiavelo está presente en toda actividad política a diestra y siniestra. El Príncipe de Maquiavelo, uno puede verlo
en acción, no necesariamente, digamos, acciones o asuntos que él recomienda, uno puede verlas continuamente en el actuar cotidiano de la política. Y le digo la política actual, la política del día de hoy, puede uno interpretar acciones que está realizando el presidente de la República, puede interpretar acciones que está realizando la oposición, uno interpretar acciones que realizaron los presidentes pasados. Todo es muy presente. El uso de la política es algo, el príncipe establece bases para el trabajo político, para la preservación del poder y el engrandecimiento del poderoso. Y eso, como ya fue mencionado, es una actividad humana. Por consiguiente, podemos verla reflejada en muchas de las acciones actuales. Sí, por supuesto, está en la política en todas partes del mundo y muy actual, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Es decir, a lo mejor en una circunstancia política no te conviene mandar matar a alguien, basta con que lo quites de su cargo, a lo mejor lo metes a la cárcel, ¿no? Le sacas cosas, no necesariamente lo tienes que matar, no necesariamente lo tienes que torturar para lograr tus propósitos. Entonces las condiciones pueden cambiar, pero lo que es el maquiavelismo es la disposición a pasar por alto principios morales con tal de tener éxito en la política, según las circunstancias. A lo mejor al contrario, sería peor si mandas matar a alguien, mejor nada más sácalo y da de la jugada, no lo mandas matar porque entonces te viene encima la ciudadanía, los medios. Uno tiene que calcular, precisamente el principio del pragmatismo es, en estas condiciones, en este país, en esta cultura, con tales instituciones, con tales reglas del derecho, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y haces lo que te conviene si eres hábil, y ahí sí, la regla general es por encima de la moral, por encima de los principios que te enseñaron en el catecismo, tus papás, tus tíos, los tienes que hacer a un lado o no te va a salir. Yo voy a hacer una cuestión de la política mexicana. Yo como politólogo, que nunca quise entrarle a la política, recibí invitaciones, pero no es lo mío. Pero conozco a muchos políticos, algunos de ellos amigos míos. Sí hay políticos, sí los hay, que yo puedo meter la mano al fuego en su integridad personal, en los valores, en la moral, ¿sí? Pero esos nunca pasaron de cierto nivel. Porque Maquiavelo mismo dice, la política es de tal manera que los que de veras llegan hasta arriba es porque sí son de los que están dispuestos a lo que haga falta según sus circunstancias. Aquellos que sí tienen unos principios morales y los quieren respetar, no llegan de cierto nivel, de los que yo he conocido, que yo digo, sí es un cuate moral, él no haría tal y cual cosa, no lo haría. Pues no pasas de cierto nivel, no pasan. Los que sí van subiendo y subiendo, les encuentras y dices, mira, aquí traicionó, aquí mintió completamente, aquí sacó dinero que no se debía para tal campaña o para tal otra cosa. Entonces ya el principio, que no nos gustaría que así fuera, pero así ha sido históricamente, es mientras más estés dispuesto a pasar por encima de la moral, más probabilidades tienes. Claro, tienes que también tener la inteligencia, no es nomás eso solamente, pero si no lo haces, y esa es la regla básica de Maquiavelo, si no haces a un lado la moral, no vas a llegar muy lejos o no vas a durar mucho, ¿sí? Tienes que estar dispuesto a hacer a un lado la moral, y justamente los que llegan más arriba son los que están dispuestos a hacer a un lado la moral de acuerdo a sus circunstancias, a lo que se puede y no se puede. No es que tengas que mandar matar, a veces, muchas veces no, depende de las circunstancias. Sí, cuando se habla de aniquilar, no necesariamente. No, políticamente. Maquiavelo, aniquilar sí mencionaba aniquilar en serio, ¿no? La muerte de las personas. Porque en esas circunstancias era eso era lo que requería. Pues era, ahora sí que lo que se usaba. Y lo que convenía. Sí, y lo que convenía. Ahora aniquilar pudiera ser otro tipo de acción. Aniquilación política. Pudiera ser aniquilación política. No necesariamente física. Pero en algunas circunstancias, a ver, la muerte de Colosio. Pues llegan también. De quien haya sido, como haya sido, se especula, probablemente decir, no, aquí no hay de otra. La muerte de Obregón. En fin. La muerte de Obregón. Pues, a veces hay políticos que dicen, ¿sabes que no hay de otra? Y entonces sí estoy dispuesto. Habrá algunos que digan, no, yo no. Pero el que sí tiene por la moral por arriba, dice, sí, hay que mandarlo matar, púmbale, fírmale. ¿Podríamos decir que por un bien superior? ¿Podríamos decir que se llega a ese extremo por un bien superior? Es una forma, yo creo, de justificar la razón de Estado. Sí. ¿El fin sí justifica entonces los medios? Si los medios son llegar al poder, sí. Si los medios es el bienestar de la sociedad,
El cristianismo, no. No. Si el objetivo es llegar al poder, entonces tienes que recurrir a los medios. El príncipe dice el objetivo es el poder, Así y es. si vas con eso es. Así es. Si hacen otra cosa, si lo que quieres es la bienestar de la población, Eso es otra lo que cosa. sea, es otra historia. Sí, pero no vas a llegar al poder. El chiste es llegar, si lo que quieres es llegar al poder, tienes que usar eso. Les preguntaría, maestros de la ciencia política, por lo que hemos comentado, pues el príncipe es un recetario, ¿verdad? Una serie de recomendaciones para el gobernante, pero por otro lado tenemos, entre otros muchos, pero por ejemplo, pues a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? De que hablan de la ética política, Claro. del estado ideal, ¿verdad? El actual gobierno está transitando por esas dos caras de las que hablábamos del dios Jano, ¿verdad? Y en su caso, de lo que platicábamos al principio de Maquiavelo, ¿verdad? De que por un lado, pues como gobierno, ¿verdad? Está aplicando las tesis eminentemente políticas, pero pragmáticas. Pero por el otro lado, cuando leemos y escuchamos de que nos habla de la moralidad del poder y que hay que moralizar al gobierno y todo eso, diríamos que está jugando con dos cartas, y sí es válido en un momento dado, porque lo que acabamos de comentar, pues si quieres verdaderamente llegar al poder y gobernar, pues nada más tienes que ir por un solo camino y no por el otro. ¿Hay una contradicción en el gobierno en ese sentido, o no tiene la claridad de lo que se debe de hacer? No de acuerdo a Maquiavelo. O sea, Maquiavelo dice, uno, tienes que ganarte el apoyo popular, en la última parte de su libro, tienes que ganarte, te va a apoyar el pueblo, pero también dice, se tiene que hacer las acciones que sean necesarias. Entonces, desde ese punto de vista, las acciones de un político son las acciones de un político, y por eso es importante, por eso es muy importante que se lea un libro de este tipo, porque es la única forma de interpretar las acciones de cualquiera de los políticos, políticos y cualquier ejercicio de poder, vuelvo a insistir, no necesariamente política, puede ser de mucho tipo, desde la política de la oficina, pues. Yo creo que en el caso del López Obrador, por ejemplo, yo sí creo que hay una combinación ahí y hay una transformación. Yo sí creo que en 2006, por ejemplo, mantenía ciertos principios fundamentales de decir, yo no voy a aceptar aquí gente indeseable, incluso a lo mejor no por razones éticas, sino pragmáticas. Él apostó a decir, yo voy a jalar el voto ciudadano presentando realmente un partido y un grupo de gente que hayan tenido principios. Entonces, oye, hay que aliarse aquí con tal político o política y te va a dar votos. Sí, pero su trayectoria está muy sucia, mejor no. Oye, aquí otro, hay que hacer este pacto medio sucio, pero te puede ayudar. No, mejor no. Entonces en 2006 yo creo que esa era la política de él, de decir, no, yo no, con ese no me va a desprestigiar, no, yo sí voy a mantener, digamos, ese, pero no le alcanzó. Más allá de la discusión si fraude o no, no le alcanzó para ganar con la suficiente distancia que no se pudiera hacer la defraudación. Y sí fue cambiando. Por un lado el discurso entonces República Amorosa y todo esto, pero ya lo vimos en el 2018, aceptó a todos, no importa el que fuera, del PAN, de los que participaron en el fraude del 2006, en el del 88, ya no le importó. Gente que él mismo dijo, este es un corrupto del PRI en Tabasco, por ejemplo. Y cuando ese corrupto del PRI le dijo, oye, ya me sacaron del PRI, acéptame en Morena, y yo te puedo dar tales y cuales votos, lo aceptó. Y cuando le preguntó a la prensa, dice, oiga, pues era el que usted decía que era corrupto, y si hay elementos para pensar que es corrupto, sí, pero cuando se salen del PRI hay que perdonarlos. Pues es el pragmatismo puro. Ahí dejo de lado completamente decir, lo que hizo o no haya hecho, ya no me importa. Y eso, yo sí creo que esa política de puertas abiertas contribuyó. Y otros factores, no digo que sea el único, pero el decir, véngase el que sea, oye, de panistas, algunos con trayectorias no tan buenas, priistas, no se diga, o perredistas de los que él mismo criticaba y que se sabía que habían tenido ahí chanchullos, cosas que también los hubo, en todos los partidos hay. Vénganse, si tienen algo que aportarme. Empresarios, en el discurso antineoliberal, pero empresarios, por ejemplo, Bonilla, ¿no? Muy millonarios y todo,
¿Tienen algo que aportarme? Sí, vénganse. Y además había sido del viejo PRI, Bonilla, por ejemplo, con Jicotenca Leiva, fuera su padre. Bueno, pues eso contradice tu discurso purista, tu discurso moral, tu discurso de ser un referente moral. No importa, ¿por qué? Es maquiavélico. Y cuando fue maquiavélico, a diferencia del 2006, que era un poco más purista, pudo ganar con amplias. Repito, no fue la única variable, pero claro que eso también contó. También contó la política de puertas abiertas. Claro, ahora de pronto muchos de esos personajes empiezan a aflorar, decir, oye, este tiene tanto, este hizo esto, otro, lo otro. Pues sí, porque recibió a todos los que le convenían, pero sin importar su trayectoria, sus valores, si traían esqueletos en el closet, si traían cola que le pisen. Eso es un político maquiavélico, no un político moralista, no, es maquiavélico. Pero en tu discurso tú sigues diciendo que los medios no justifican, los fines no justifican los medios, pero en la práctica sí lo hizo, sí lo hizo. O sea, a manera de conclusión, pues, por lo que nos acaba de comentar ahorita, diríamos de que entonces, precisamente por todo eso que se hizo, de jalar lo que fuera y como fuera, ¿verdad? En pleno proceso, pues, político electoral, desde años atrás y finalmente en campaña, ¿verdad? Para lograr un fin, que fue finalmente la presidencia de la República. Entonces, diríamos de que la expresión de Maquiavelo, esa ya clásica, ¿verdad?, del fin justifica los medios, fue la que aplicó Andrés Manuel. Por supuesto, pero yo sí lo veo así, pues claro, con límites dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo. No digo que haya mandado a matar a nadie, ni torturar a nadie. Claro. En esas circunstancias, así es. Oye, tengo que aceptar a Bartlett, acéptalo. Tengo que aceptar a ese corrupto del PRI, acéptalo. A gente del Yunque, que nada tiene que ver con tu ideología, acepta. Hasta eso, ¿no? Pero Maquiavelo diría sí, pero siempre en tu discurso mantén la idea de que tú no eres maquiavélico. Constantemente dice, yo los valores, yo los principios, yo la moralidad. Eso también lo recomendaría, Maquiavelo lo recomendaba. Tú juega chueco, pero preséntate comulgando ante el público. Es más, usa la religión. Así como decía, tú aparta la moral, porque si no, no vas a tener éxito, pero preséntate como religioso. Para que la gente... ¿Y así lo hace Andrés Manuel? Bueno, en su parte religiosa a lo mejor está convencido. A lo mejor no es simplemente hipocresía, pero me refiero a... Tú sé maquiavélico, sé pragmático, pero nunca te presentes como pragmático ante el público. Es parte del pragmatismo. Tú siempre te preséntate como un hombre moral, recto, que le da más importancia a los valores y no a la ambición política. Tienes que presentarte, es parte del maquiavelismo. No te presentes como eres, preséntate como alguien moral, aunque no lo seas. Pero al lograr ese fin, ¿verdad? Y a llegarse de todas estas situaciones y personajes y demás, a final de cuentas, no a su vez pudiera ser una contradicción y que manche un poco, diríamos, una trayectoria y un gobierno. A ver, quizá el primer problema que yo vería es qué significa el fin o qué fin estamos hablando. ¿Cuál es el fin que está buscando? ¿Cuál es el fin? Si el fin es ya lograda la presidencia. Pero acuérdate, Maquiavelo no solamente habla de obtener el poder, sino conservarlo. Y de hecho dedica un buen tiempo de su libro en cómo conservar el poder. Entonces, son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué es el fin? Si tú dices la persona tiene como fin el bienestar social, es uno, porque eso no tiene que ver con Maquiavelo. Si lo que dices la persona tiene como fin la búsqueda de poder, es otro. Y entonces eso sí tiene que ver con Maquiavelo. Eso es el punto. Y la decisión debe ser de las personas para poder saber si la persona en cuestión que estás pensando tiene como fin el bienestar social o tiene como fin la búsqueda de poder. Pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo no perdona y hemos llegado al fin de este diálogo muy fructífero de, como decía yo en un principio, inteligentes expresiones y conocimientos de nuestras dos autorizadas voces académicas, y pues todo eso lo estamos
finalmente reflejando y haciéndolo llegar, como ustedes bien lo saben, a pues todos el público en general y a nuestros seguidores en lo particular de Revolución Democrática 2.0, en este segmento de diálogos políticos y café. Por lo tanto, pues les damos a todos ustedes las gracias al maestro José Antonio Crespo, muchas gracias también a usted, maestro, y queremos pedirles a quienes nos siguen en las redes sociales, pues de que compartan el programa, que lo retuiteen, ¿verdad?, a fin de que otras personas que no tuvieron en este momento la oportunidad de estar con nosotros, pues en un momento dado puedan conocer estas reflexiones de nuestros dos comentaristas del día de hoy. Pues muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes y nos vemos la próxima semana en Diálogos Políticos y Café, en Revolución Democrática 2.0, Partido de la Revolución Democrática.